Buen día, Alexis. ¿Cómo Buenos estás? días, bien, ¿y tú? Sobreviviendo a la pandemia. Qué bueno, me alegro, pero ya no vamos a seguir hablando de la pandemia. Sí, tal cual. Ya. Me alegro por ti, que se siga sobreviviendo mucho, mucho tiempo más. Bueno, Oye, em, en esa las últimas, conducta. ¿cómo? Me pregunto si tu familia tendrá la misma conducta que tú. Oye, en las últimas conversaciones me ha llamado la atención que por una u otra razón ha aparecido por ahí un concepto dando vuelta del el gen egoísta. Eh, y me surgen varias dudas al respecto y ahí yo creo que tú eres el especialista. Mm, Porque por un lado uno tiene la concepción clásica, ¿no? de la genética, que la genética, por decirlo de alguna manera, es egoísta, es decir, recesividad, dominancia, el individuo trata de sobrevivir a como de lugar, trata de, en la medida que sobrevive, trata de eh, preservarse a través de la descendencia también, eso ya en sí mismo es egoísta, pero por otro lado, bueno, aclarar un poco qué es eso del gen egoísta en realidad, y también hemos hablado de muchas temáticas eh, que tienen que ver más desde el lado de la conducta, desde el lado de las actitudes, desde el lado de la psicología, ¿no? Principalmente, la mayoría de las conversaciones que hemos tenido. Y bueno, ¿y cuánto hay de genética en eso? Desde el Es punto que de vista de la psicología, nosotros siempre pensamos, sí, la genética marca una tendencia, pero no marca una conducta. Yo puedo tener mayor tendencia desde la genética, desde una predisposición genética, a desarrollar un trastorno, por ejemplo, pero, pero no, la genética no me va a marcar la conducta específica. sí, no. A ver, Es que esa es es una de las discusiones muy antiguas que se tiene si una conducta es heredada o es aprendida. Entonces, que dice, es muy no, es que difícil de... es muy difícil hasta la fecha no se ha, de hecho, ya es heredado, pues no tenemos una conducta que digamos al 100% está establecida genéticamente o digamos al 100% es aprendido, ¿me explico? Porque Claro, los porque dos tú puedes trabajan decir, porque tú puedes decir, oye, pero yo te miro y haces esto lo haces exactamente igual a como lo hace tu papá o como lo hace tu mamá. Es sí, heredado. Bueno, pero es que también crecí viéndolos, por lo tanto, lo es pude el haber modelo que, aprendido. o bien Exacto. tienes una anatomía que te permite caminar o desplazarte como él, porque pues obviamente que Pues como tienes claro, la misma por configuración. configuración, es difícil que te salgas del patrón, ¿no? Que dice, no, Mm, es que es la mirada, pues es que es la mirada por cómo está anatómicamente mm, sí, claro. tus músculos y demás, es lo que permiten la expresión parecida. Ni siquiera es igual porque hay una combinación. Hay Ujú, elementos que a veces dices tú, es de la madre o el padre, pero es una combinación de ambos. Eres único. mm. No eres totalmente igual al padre, no eres totalmente igual Exacto, no, a la no eres madre. un clon. Ahora, lo que sí es que la genética que la gente está más acostumbrada es la genética mendeliana, es lo más que se entiende de genética común o lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? Tú Ujú. tienes un gen, se traduce así, ¿no? Un gen, una proteína. Entonces, tienes dos elementos, uno que es dominancia y recesividad, y eso te dice, ah, pues es que un gen dominante hace que el otro no se exprese, ¿no? Y necesitas solamente el doble de recesivo para que se exprese. Eso es la genética mendeliana y es la genética tradicional. Sin embargo, el comportamiento de los genes no es así. Se han descubierto nuevos patrones, de tal manera Bueno, que la del genética, momento en el que se devela el genoma humano y que yo me imagino que todavía no está 100% develado tampoco, el genoma humano ya está todo ¿completo? secuenciado, ya está completo. Y de hecho Que hay no nueva estaba tecnología. cuando lo vio Mendel. Entonces, No, no, obviamente, no, de hecho él no sabía de genética, acuérdate, sí, claro, él es el padre de la genética, es el que descubre y sin haber visto los genes, sí, mejor claro. dicho, sin haber visto los cromosomas, él lo hace a través de matemáticas, de probabilidad estadística, que describe cómo es el comportamiento de los genes sin conocer los genes, ¿me Sí, explico? claro. Sin saber nada de biología celular, ni biología molecular, por supuesto. Entonces, en este caso, antes de que se hiciera lo del genoma humano, empezaron a descubrir patrones que no se apegaban a lo que decía Mendel, que es la genética no mendeliana.
Entonces, tienes algo, por ejemplo, la codominancia, la epístasis, muchos elementos que te permiten decir, ah, pues varios genes participan en una sola conducta, Ujú, perdón, en una sola proteína, en una sola expresión, como el color de los ojos y ujú. color de la piel y cosas por el estilo, ¿no? Sin embargo, esa genética no es la que nos enseñan tradicionalmente, por eso es que la mayor parte de nosotros nos quedamos con la idea de la genética mendeliana, ¿sí? Ahora, lo que sí es interesante desde cualquier punto de vista es, ok, tenemos tantos genes, ¿para qué? Tenemos 21,000 genes aproximadamente, ¿no? Entonces, esta tremenda capacidad de combinación entre los elementos te da una gama tremenda Combinaciones de posibles. combinaciones, tanto que es muy difícil encontrar dos personas iguales. Entonces, hay millones de personas y no son ni exactamente igual una con respecto a la otra, ¿no? Que hay uno que otro caso que dicen, ay, mira, son muy parecidos, pero no es tan, O los gemelos univitelinos, por ejemplo, pero que y tampoco también son exactamente idénticos. en conducta, en genética sí. Eso es algo En importante. genética, pero de pronto por ahí encuentras alguno que tiene un lunar que el otro no tiene. Ah, no, pero sí es correcto, pero en la genética, es decir, el gemelo malvado mata a alguien, deja los indicios y culpan al bueno, ¿no? Que ya se ha dado históricamente. Entonces, eso es importante porque en genética sí son iguales. Ahora, lo que también puedo decir es que el hecho de que tengas tantos genes, cómo participan en una conducta, pues está complicado para poder explicar. No hay todavía el decir, este gen es el que determina esta conducta. Ujú. Hay correlaciones, es decir, tú tienes una Claro, mutación, pero la correlación solamente es eso, es cuando veo esto, es más probable que aparezca esto, pero eso no da una relación de causa-efecto. pero si tienes, por ejemplo, el síndrome de Down, que son alteraciones cromosómicas, Ujú. eso te está diciendo cómo es la anatomía y cómo es el funcionamiento de una persona con síndrome de Down. Ahora, dos personas con síndrome de Down iguales no las encuentras No, porque, comportamientos distintos, percepciones distintas, ¿sí? sí, Sin claro, embargo, porque además ya en eso hay variabilidad, porque puedes tener la trisomía 21 como puedes tener la translocación 15-21. correcto, pero también debes reconocer que tienes elementos que te dicen que puede desarrollarse un trastorno. Y para poder determinar un trastorno es porque tiene una serie de patrones que te permiten identificarlo como tal. ¿Me explico? Ujú. Entonces, aún Sí, teniendo el claro. origen cromosómico, de todas maneras tú tienes ciertas variaciones que aparte de las características del trastorno, vienen otros elementos más que no son típicos del trastorno, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me explico Ujú, ahí? ujú. Entonces, de ahí uno pregunta entonces, ¿qué tanto determina la conducta de la genética? Te decía, ¿no? Pensemos en los genes que participan, por ejemplo, en el cerebro. Casi la mitad de los genes se activan en el cerebro. Y genes, te estamos hablando que va a determinar cuántas ramificaciones hay, va a decir hacia dónde se van a conectar y cómo se van a conectar. Espera. ¿Qué significa se activan en el cerebro? ¿Dónde están los genes? Los genes están dentro de cada núcleo de la célula En la y célula, ¿verdad? tienes, Y tenemos células en todo el cuerpo. y tenés células en todo el cuerpo. Y tienes el núcleo no en todo el cuerpo, excepto las células rojas, pero las células de la sangre, pero si tienes en todo el cuerpo, tienes núcleos expresándose. Y Ajá. lo que hace diferente, por ejemplo, el núcleo que está en la piel saca diferentes proteínas que el núcleo que está en el músculo. Entonces, cada Mm. célula, dependiendo de dónde se localizan, aunque tienen la misma genética, van a expresar distintas proteínas. ¿Sí? Ya. Entonces, lo que hace diferente una célula de la otra no es lo que tiene en el núcleo, sino son las expresiones de los genes que tenemos en cada célula. Por lo tanto, cuando tú tienes en el cerebro, aunque es el mismo núcleo que tienes en la piel, lo que se expresa en el cerebro son distintas proteínas que lo que se expresa en la piel. ¿Sí? Entonces, eso da los linajes celulares y muchas cosas más, ¿no? Entonces, lo bonito del asunto es que pensar que muchos de los genes están activos en el cerebro te da una gama enorme de posibilidades de cómo se hacen las conexiones, de qué tipo de neurotransmisores se van a sintetizar, de cómo se van a regular entre las neuronas y demás, ¿no? Ahorita hay un ejercicio que te dice, hemos hablado en algunas ocasiones de la poda sináptica. Ujú. Entonces, ¿qué se ha descubierto? Que en el caso del autismo no hay poda sináptica en primera instancia.
está limitada. Por lo tanto, las conexiones se mantienen y eso parece estar relacionado con la sensibilidad que tenemos del exterior. Está muy potencializada la falta de Ah, filtros. ¿Qué? es que no, no, es que esa parte no la sabía. Ok, No hay entonces en una primera instancia no hay poda en una, sináptica. Ahora tenemos etapas de poda sináptica, distintas etapas y distintos momentos de poda sináptica. tenemos dos etapas fundamentalmente, una en edad temprana y otra ya cerca De la al terminar la adolescencia. juventud, sin la adolescencia. Entonces, esas podas son importantes porque te permiten, es un mantenimiento energético de nuestro Sí, sistema y además te permiten corregir aquellos elementos que más desarrollas se mantienen, mientras que aquellos elementos que menos desarrollas se van a inhibir. sí, Pero en claro. el caso de Es como cuando los, podo una planta que quiero que se, qué sé yo, que tome una cierta forma o que potencie la floración o qué es, lo que sea que quiera. le das forma. Es el concepto de poda, ¿no? Sí, es correcto, porque cortas el número de conexiones que hay. Entonces, en el caso del autismo se ha descubierto que no hay un corte como tal y quedan muchas conexiones. Por eso es que está muy potencializados los estímulos a él. Debo aclarar que en este caso, una persona con autismo no es que esté aislado a propósito, sino que son demasiados los estímulos que lo afectan y que lo molestan. Es que, Entonces, es mientras que, a es que, nosotros es que por lo mismo, si tú tienes un arbusto que lo tienes podadito, lo tienes redondito, y otro que no está podado, está así, muchas exactamente, ramificaciones, entonces está recibiendo estimulación por todos lados. por todos lados, es correcto. Y Y como el entonces filtro se colapsa, digamos, el sistema. es una agresión para él, entonces mientras nosotros prendemos la luz y para nosotros es algo sencillo, para él es una radiación enorme de iluminación, me explico. Lo mismo sucede con el sonido, ¿no? Mientras que para mí puede ser un goteo de la llave, no puede traerme problemas, aunque es algo fastidioso para alguien que tiene autismo, puede escucharlo excesivamente, ¿no? Entonces puede ser un taladrar en su cabeza. De que por eso es que algunos de los comportamientos son difíciles de poder relacionar porque van también mediados por el ambiente. ¿Cómo es esto? Pues si tú consumes un exceso de azúcar, Ujú. eh, generas una sobreactivación en tu cuerpo. Entonces, de pronto tienes un pico de energía que viene acompañado de un cansancio enorme. Entonces, oye, pero entonces eso tiene que ver con la genética. No, es netamente el ambiente por la alimentación que estás teniendo. Es Si más, tú es más un tema fisiológico. pero sí, en parte la fisiología está determinada genéticamente, pero Sí, la claro. funcionalidad, la homeostasia y algunos alostasia que le llaman, está permitiendo que un cuerpo se vaya ajustando dependiendo de lo que hay. Eso es lo interesante del asunto. ¿Por qué? Porque de pronto agarras y dices tú, ok, ¿qué pasa si a mí se me ocurre, quiero mejorar mi rendimiento para un examen? Entonces, quiero concentrarme y tener la capacidad de aprender. ¿Qué es lo que debo de hacer? Consumir azúcar, consumir grasa, consumir proteínas. La respuesta es consumir proteínas, pero con una baja cantidad de azúcar para que tenga la energía disponible. Ujú. ¿Por qué? Porque en el proceso de memoria y aprendizaje consumes o utilizas un montón de proteínas que las requieres de la alimentación. Y Por lo mucha tanto, energía una también. persona y mucha energía, por lo tanto, una persona cuando quiere tener un buen rendimiento, no es porque tu fisiología te diga, ah, pues ya, hoy me voy a tomar una taza, una jarra de café y con eso voy a aguantar y no, lo único que haces es una sobreactivación que no te permite concentrar, pero una adecuada cantidad de proteínas te va a permitir poder restablecer la memoria, poder evocar los recuerdos y poder aprender más cosas. ¿Me explico? Pero ojo, esa es una cuestión ambiental, no es una cuestión genética. Sí, no voy a decir, es que tengo un problema de manejo de algún aminoácido y ya la carne me va a dar problemas, o sea, porque eso ya sería genético. Recordemos que enfermedades no es lo típico, no es Ujú. una persona típica, sino es un sesgo, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos el consumir carne te va a permitir aprender, el consumir proteínas, perdón, te va a permitir aprender más, es lo típico. Mm. Entonces, si ya tienes alguna alteración, hígado o páncreas o Sí, cualquier cosa, claro, pues ya ya. O te da un sesgo. Entonces, ese es el punto. sea, Y, el café te activa, pero tiene que ir acompañado de carne. pero también, si tú eres una persona que ya tienes altos Y niveles de luego de estrés, chocolate.
Y sí, y un energizante para que no te duermas, ¿no? Durante un mes. No, pero vemos, si eres una persona que también tiene cierta sensibilidad, por ejemplo, a tu nivel Sí, de claro, estrés, cuando tomas la cafeína lo que vas a hacer es una reacción alérgica. sí, Vas claro. a presentar ronchas y malestares que no te van a quitar, te van a quitar el sueño, pero de otra manera, ¿no? No para que estudies. ¿Sí? Ahora, por eso es tan complicado el hecho de tratar de relacionar la genética con la conducta, porque ciertamente es un gen te determina redes, te determina conexiones, pero hay muchos elementos ambientales que ayudan a que pueda funcionar bien un sistema, ¿no? Una persona puede tener una genética preciosa, pero si no se alimentó bien durante las primeras etapas, sus conexiones son limitadas. Si no tuvo un contacto físico, una interacción social, sus conexiones son limitadas. ¿Me explico? Por lo Y, tanto, nosotros podemos ir alimentando una conexión o podemos ir inhibiendo una conexión, ¿no? Hay tantas teorías que te van a poder explicar el hecho de cómo una conducta se puede modificar, ¿no? De hecho, es una especialidad en la que ustedes puedes hablar más al respecto, ¿no? Tú dices, es que le puede hacer que una persona tenga desesperanza aprendida. Es mm, decir, que aunque tenga un espíritu fuerte y todo lo puedo quebrantar, claro, o sea, sí hay modos, ¿no? No es un recetario de torturas, pero hay modos de poder mm, cambiar una conducta, ¿no? Entonces, por eso es que es más difícil poder entender la relación entre genética y conducta. Pero, por otra parte, también sabemos que hay ciertas predisposiciones. Tú puedes tener un gen que te favorezca la adicción, entre comillas, ¿no? Estoy dando un ejemplo así burdo, ujú, ujú. pero si no tienes la exposición no lo vas a desarrollar. Entonces, es una de las cosas que me gusta con respecto a al fenotipo, que es la expresión de los genes. Es la expresión. Entonces, en genética decimos, ¿no? Genes no vemos, bueno, fenotipos vemos, genotipos no sabemos. Entonces, todo lo que tú ves es lo que estás viendo en la expresión de los genes. Que si tú cambias una persona de localidad, es decir, si vas de un Mm, sitio de tierra fría a un sitio de tierra cálida, sus fisiologías, el grosor de su piel, el color de su cabello y demás va a cambiar. Si tú le das cierta alimentación, lo mismo va a suceder porque está cambiando lo O sea, fenotípico, la expresión. yo puedo poner el ejemplo en mi propia persona. Las dos veces que yo estuve en México, tres, 3 meses viviendo allá, yo siempre aquí he sido acalorado. Yo no tengo problema con la temperatura habitualmente. En general ando siempre así como de manga corta, aunque haga frío. Yo dije, voy a llegar a México, me voy a morir de calor. Y por alguna extraña razón me adapté muy rápido. No sufrí con el calor. Sensación térmica que llegaba a 48, 50 grados en algunos momentos, con una humedad ambiental de 98%, me acuerdo. Me adapté perfecto. Vuelvo a Chile y estuve 6 meses pasando frío. Y cuando yo volví por ahí por el mes de agosto, por lo tanto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, agarré en Chile toda la primavera y el verano, y sin embargo con frío. Tiene que ver con lo que estabas hablando, ¿no? Sí, es correcto. Es parte es que fíjate, hay dos elementos, ¿no? Te digo la alostasia que le llaman y por otra parte la expresión fenotípica, ¿no? Entonces, finalmente lo que estamos llevando es que esta forma, esa tremenda variabilidad que tiene la genética de poder responder al medio, es lo que nos permite un proceso adaptativo. Es decir, si tú cambias así como dices, ¿no? Fui a México, pensé que iba a sufrir con el calor, pero tenías la genética como para poder responder al cambio, ¿sí? Es un proceso de adaptación. Ya que regresas, dices tú, otra vez voy a reajustar mis genes como para que pueda revivir o Y sobrevivir no, nuevamente en el sitio, ¿no? Entonces sí es válido, o sea, y le cuesta un poquito de trabajo al cuerpo, pero finalmente lo hace. Eso es lo que te permite la supervivencia.
Cuando nosotros hablamos de la lucha por la existencia, pensamos que es agarrarnos a trancazos y no. Es la tremenda capacidad de adaptación que tiene tu cuerpo de poder responder a condiciones que no son las comunes, a esos cambios de condición. Por ejemplo, si ahorita empieza a disminuir la cantidad de agua en el planeta y tú tienes genes que te permiten mantener el agua o aprovechar agua de alguna manera, ya la hiciste. Se va a morir un montón, pero tú te Me, vas a quedar, me pero tú transformé en vas a un poder sobrevivir, cactus. por ejemplo. Y si tú tienes esa capacidad como para decir, soporto el calor o soporto una Ya, ok. baja concentración de oxígeno, todo eso en conjunto te da la ventaja. Ahora, Ya. espera, pero regresemos. ¿Cómo funciona entonces la Es. idea del gen egoísta? La idea del gen egoísta es que no somos nosotros los que tratamos de sobrevivir, sino son los genes que nos utilizan para poder sobrevivir. Entonces, la idea de un gen, el éxito de cualquier gen, es que tengas el mayor número de copias Y por lo tanto que mi vivos. organismo le dé las condiciones para... Correcto. Entonces dicen, se ponen de acuerdo todos los, no, no es conscientemente, pero es como si se pusieran de acuerdo todos los genes y di, mira, vamos a soportar la temperatura, tú te encargas de que soportes la temperatura, tú te encargas de que soporte la hidratación y con eso vamos a poder poblar todo el mundo. Entonces tú puedes andar viajando de un lado a otro sin problemas de cambio de desajuste y eso te permite pues poder reproducirte más. Entonces, la idea de cuando una persona tiene pues características, por ejemplo, encantadoras, de que es sociable, que es motivador y eso le parece atractivo a la gente y aumenta su probabilidad de reproducción. Si tú eres agarras y dices, es que yo soy el malo de la película, motocicleta, cuero y una actitud así déspota y demás, ay, qué atractivo es para algunos. Entonces, cada uno de esos elementos que lo hacen atractivo le aumenta la probabilidad de reproducción. Obviamente que no son los mismos círculos sociales ni son las mismas esferas, ¿no? Varía, pero la idea es que puedas dejar mayor descendencia. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos del gen egoísta, por ejemplo, trata de explicar el por qué algunas personas son alcohólicas Ujú, y tienen mucho que ver con el hecho de que una persona que presenta alcoholismo tiene más probabilidades de ser irresponsable, es decir, tener varios hijos, mientras que una persona que no tiene la adicción del alcohol, no, es más responsable y el número de hijos es más limitado. Traducido, el gen que busca reproducirse va a hacer una conducta que le permita tener muchas copias, mientras que el gen que dice es que lo mejor es no ser adicto y demás, y tienes mayor probabilidades de dejar descendencia. Entonces habría que evaluar cuál de los dos genes tiene mayor número de hijos, mayor número de copias. ¿Sí me explico? Copias me refiero a hijos, no sé si me estoy explicando ahí. mm, mm, Entonces, yo la otra vez te platicaba, ¿no? Imaginamos que cuando se revisó con los mongoles de Genghis Khan, de quién tenía herencia de Genghis Khan, se descubrió que más de la mitad de la población, no estamos mm. hablando del 70 al 80% de la población, tiene genes que vienen de Genghis Khan, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en algún momento las personas, así es lo que describe el documental, ¿no? Entonces, en algún momento permitió una reproducción muy alta. A lo mejor esas características, cómo se comportaba además, lo llevaban a tener una alta descendencia. Mm. Entonces, la teoría del gen egoísta es interesante porque trata de explicar cómo algunas conductas están asociadas a la genética. Sin embargo, no da una idea de causa-efecto directamente, da una cuestión de correlación. ¿Sí? Ujú. Tú hablabas, por ejemplo, del autismo. Sí. En el autismo, en psicología, hemos pasado por distintas teorías a lo largo del tiempo, desde, desde por ejemplo, una, asociación, un vínculo muy, muy eh, cercano, muy dependiente, muy hiperpresente entre la madre y el hijo, y que luego de pronto se interfiere por alguna razón, porque la madre se muere, porque la madre se enferma y se va hospitalizada 2 meses al hospital, y el hijo pierde a la madre de pronto, y que eso generaba, era una de las teorías iniciales, ¿no? Que eso generaba que el hijo tuviera este retroceso y tuviera toda esta reacción. Eh,
atípica. Luego, otras teorías que sin explicar la causa dijeron, no, aquí hay un trastorno que tiene que ver con nutrición y por lo tanto podemos regular muchas de las conductas autistas, la autoagresión, por ejemplo, por la vía de eliminar los azúcares, por la vía de eliminar el gluten, por la vía de incorporar ciertos alimentos específicos. ¿Y eso qué? Eso es, puede ir de la mano con la genética, puede ir de la mano y puede haber algo genético ahí involucrado. Y Sí, sí. Mira, es que como lo planteas realmente, por una parte, sí agradezco el hecho de que le quitan mucho el peso de la culpa a la mujer. Había una teoría que decía que finalmente estaba la madre nevera, que prácticamente era una persona que por rechazar al hijo, por no querer tenerlo, generaba la posibilidad de desarrollo de autismo. Es una teoría que se vino abajo. Después decían que era genes que tenía la madre los que permitían el desarrollo del autismo. También se vino abajo. Son muchos los genes que están involucrados con el desarrollo del autismo. Pero ¿por qué decimos que, cómo se explica ahora las cuestiones de la genética? Porque voy a poner un ejemplo, ¿no? Ahí, supongamos que tenemos gemelos univitelinos, quiere decir que comparten los mismos genes. Ujú. No son los cuates, que son Sí, claro. entidades independientes, pero que nacen al mismo tiempo. En este caso, son dos personas que por una división, un error en la división celular genera, a partir de un óvulo, genera dos personas que comparten la misma genética. Un óvulo y un esperma. Uno es un esperma, un óvulo. Así es Claro. los univitelinos, ¿no? Mientras que dos espermas, dos óvulos, esos son los cuates, ¿sí? Ujú. Entonces, la idea de si trabajamos con ellos, los trastornos, por ejemplo, en el caso del trastorno bipolar de gemelos univitelinos, tiene la posibilidad de que del 70% de que se desarrolle el trastorno bipolar. Es decir, si un gemelo tiene trastorno bipolar, hay 70% de probabilidad de que el otro tenga trastorno bipolar, Por lo lo cual te tanto, está entonces, diciendo por es lo tanto, entonces genético. no es solo genético. Exactamente. O sea, pero 70% es una alta probabilidad. Es alto, Sí, pero no es solo genético, porque si fuese es solo correcto. genético, yo tendría que asumir que por tener la misma genética, ambos van a desarrollar Al el cien mismo por ciento trastorno. Sí, Pero claro. cuando tú hablas, por ejemplo, en el caso de la depresión, es 40%. cuarenta Ajá. por ciento y en el caso de la esquizofrenia, el 50%. En Ujú. el caso del autismo, es 90%. Entonces, es muy alta el hecho de que tengas gemelos Ya. univitelinos y uno tiene autismo, es 90% de probabilidad que el otro también tenga Ya, pero autismo. espera, ahí nuevamente estamos hablando de correlaciones y probabilidades. Ujú. No hay una certeza, es como cada vez que veo, y que también es una población muy, muy inferior al resto de la población, cada vez que veo gemelos univitelinos y veo que uno desarrolla autismo, en el 90% de los demás veo que también desarrolla autismo. O cada vez que veo que en gemelos univitelinos uno desarrolla bipolaridad, entonces los 70% de los otros también lo desarrollan. Pero es probabilidad. Pero en Claro. términos genéticos, ¿hay algo que se haya dilucidado? Así como, por ejemplo, síndrome de Down, trisomía 21, traslocación 15-21. Hay varios genes involucrados, no solamente es uno, es una conducta un tanto complicada porque, bueno, es un patrón un tanto complicado porque involucra más de un gen. Entonces, Que yo me apenas se está imagino que es lo que entendiendo, pasa en la inmensa mayoría de las conductas y los trastornos, no solamente los claro, trastornos. es que no está, hay algunas enfermedades que sí son muy claras, ¿no? Eh, que si te dice, esta alteración genética en un solo aminoácido te genera Y la pa, enfermedad. Sí, y tienes algunos que sí son, que tú dices, es que es una combinación de genes. Ahora, por eso es que cuando empezábamos diciendo, imagínate que el cerebro tienes más del 50, casi el 50% de los genes activos que tienes en todo tu genoma, estamos hablando que son muchas variables las que están involucradas para ello. ¿Me explico? O sea, una sola mutación no te daría ese efecto.
Hay enfermedades que sí es una sola mutación, pero en el caso del autismo, en el caso de la depresión, en el caso de la esquizofrenia, no es un solo gen, sino es una combinación de genes que vienen por, que no es que ¿cómo se dice? No es que el papá tenga la culpa, no es que la mamá tenga la culpa, sino son unas cuestiones probabilísticas las que te permiten que se desarrolle una enfermedad determinada. Y ¿Sí? donde por otro lado puedes tener la predisposición genética, pero también el ambiente hace lo suyo. Ahora, fíjate, de lo mismo que estábamos platicando de los gemelos idénticos el porcentaje, ¿qué pasa si yo tengo hermanos? Es decir, que no son gemelos. En el caso del autismo es el 20% de probabilidad de que una persona pueda tener un segundo hijo con autismo. El trastorno bipolar va de 5 al 10%. En el caso de la depresión es menos del 8% y en el caso de la esquizofrenia el 10%. Entre Pero hermanos. ¿cuánto entre hermanos? O sea, Sí, si yo tengo un hijo con autismo, mi hermano tiene probabilidad, del de esa, 20%. de esa probabilidad estás hablando, ya. Sí, sí. Y en sí, la población en general, ¿qué tanto hay de desarrollo de autismo, por ejemplo, de que se desarrolla el autismo? Va del 1 al 3%. En el caso por ejemplo, la depresión es muy alta, es del 6 al 8% de población en general, ¿no? Esto medido en Estados Unidos, claro. Mm. Sí. Pero regresando, ahora lo que sí te puedo explicar es que hay una nueva versión con respecto a las dietas. Había mucha discusión en donde si la dieta realmente, el gluten y la caseína afectaban Mm. el comportamiento autista, que aumentaba la sensibilización por proceso. Ahora se sabe y las terapias van en la dirección de la microbiología del intestino. Hay unos ensayos. Y no solamente en autismo, eso es algo que se está Bueno, sí, viendo claro. con muchos Sí, otros trastornos. también con la depresión y cosas por el estilo. O sea, Mm. sí hay una mejoría. ¿Por qué? Porque resulta que la microbiología lo que hace es transformar el alimento que tú estás consumiendo. Y cuando es absorbido por el intestino, es qué aminoácidos, qué proteínas, qué pedazos de proteínas, qué lípidos van a poder ser absorbidos. Entre más fuerte tengas tu microbiología intestinal, más procesamiento del alimento vas a poder realizar. Entre menos cuidado tengas esa microbiología, vas a tener ciertos padecimientos, ¿no? Ejemplo de ello tienes las personas con intolerancia a la lactosa, ¿no? Entonces, tú dices, ¿cómo es posible que la leche te pueda causar tantos estragos que no te deje estar cómodo, ¿no? Entonces, imagínate, La leche la animal. leche entera, sí, la leche entera. Entonces, en ese caso dices tú, bueno, a ver, o sea, que tiene que ver que yo me sienta, que yo sea funcional y eso, con el consumir leche con lactosa, ¿no? Pues imagínate, tienes diarrea, dime si vas a poder ser funcional, ¿no? Entonces, o no vas a soportar los alimentos que tengas en el estómago, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Ahora bien, ¿cómo funciona esto de la microbiología intestinal? Pues como hacen la transformación, te permiten absorberlo de mejor o de peor manera lo que tú estás ingiriendo. Entonces, de alguna manera, hay, hay microbiota buena que te da los aminoácidos que tú requieres y permite un ajuste sobre lo que tu cerebro requiere. Y hay otra microbiota que te va a dejar pasar muchas cosas que no vas a poder Mm. asimilar y te genera ciertos malestares, ¿no? O sea, yo puedo decirte que en ejemplo, tú le das a un niño eh, con autismo, le das aceite de cártamo o de cánola, es muy diferente a si lo alimentas con aceite de oliva. Y para cualquiera, ¿no? Fríete algo con aceite de oliva y vas a ver la diferencia, tanto en la digestión como en cómo te sientes, ¿no? Es Entonces, mejor, dices tú. es mejor, sí. Ya, pero Pero espérate, ojo, pero lo de la microbiota, en el fondo lo que te da es una explicación distinta, un conocimiento más acabado de por qué ocurre lo que ocurre, pero finalmente entonces me estás diciendo que el tema del gluten, de los azúcares, la caseína, finalmente sí tiene un efecto en, por ejemplo, el trastorno autista. es que mira, no está, yo estoy más a favor ahora de revisar la microbiota, porque yo puedo decirte que la caseína sí afecta, pero no afecta tan tajantemente como lo afectaría, por ejemplo, las manzanas rojas. Entonces,
Hay cosas que Mm, uno debe de considerar. Por ejemplo, el perfil enzimático de bueno, el qué tan alérgico eres para ciertos alimentos. El hecho de que digas que eres alérgico para ciertos alimentos quiere decir que no los puedes procesar o no los puedes soportar tu cuerpo. Por lo ujú, tanto, te genera malestares. Si tú eres alérgico, por ejemplo, al jugo de limón, al limón, y tú consumes limón, se traduce en que a lo mejor tu sensibilidad en la piel aumenta y no te das cuenta. ¿Me explico? Entonces tú dices, es que no sé por qué ahora me siento inquieto y no me puedo descansar. Pues es porque a lo mejor estás consumiendo un alimento que te permite eh, ser más sensible a lo que está a tu alrededor. ¿Me explico? Sí, y eso, por eso decir, me voy directamente por el gluten y la caseína, no, mejor haz un perfil de alergias y ve realmente qué es lo que puede consumir la persona. Y por otra parte, la mejor manera de poder saber qué está pasando es el registro que tú vayas haciendo, ¿no? Tú agarras y dices, consume esto y me está presentando esta conducta. Debe de haber una relación entre lo que estoy consumiendo y la conducta. Si yo no sí, claro. puedo, yo me siento intranquilo y durante una semana comí manzana roja y llevo una semana que no puedo dormir, pues entonces trata de relacionar el uno con lo otro, ¿no? Sin caer en paranoias ni Sí, claro, pero por lo menos tener una alimentación más equilibrada y no. Pero espérate, y y todo pensar, esto, y dale, dale. ajá, y pensar que no todos las personas reaccionan de la misma manera a la alimentación. De ahí que cuando una persona te dice, es que te voy a dar la dieta de Ernesto, que con esta bajas de peso y te sientes muy bien, Mm, no sí, le claro. queda a Alexis. Alexis de pronto va a decir, oye, estoy comiendo lo que me dijiste, me estoy Se me está cayendo muriendo el y me pelo. siento mal. Sí, exactamente. Sí, por eso esa es la idea. Pero entonces va en ese sentido. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Yo creo que lo mejor es que, como siempre, te apoyes de un especialista, ¿no? El nutriólogo, vas al nutriólogo y te dice qué dieta es lo mejor para ti, cómo debes de ajustarla. Ahora, Obviamente que como siempre debes de encontrar el profesional al respecto, ¿no? Y lo mm, mismo va a suceder con los trastornos, ¿no? Vas con el especialista sobre eso porque si tú quieres un general para que te atienda una especialidad, estás en conflicto. ahora, genéticamente, específicamente desde el punto de vista genético, em, todo esto que puede variar, todo esto que son predisposiciones y correlaciones y qué sé yo. Bueno, finalmente, por ejemplo, para seguir con, que es como con el ejemplo del que más hemos hablado, en el caso del autismo o del espectro autista, eh, no sé si del espectro autista, no sé si genéticamente se ha hecho esa distinción a lo que antes se llamaba autismo, luego el Asperger por otro lado, y ahora es todo espectro autista, y genéticamente son distintos cuadros, hay diferencias, porque en autismo eh, tienes ahí, ¿no es cierto?, una duplicación de un gen. ¿Cómo es eso ahí que en algún minuto algo me comentaste? Bueno, pero aclaro, ¿no? El espectro autista, que ahora lo manejan en autismo, ahí los especialistas fueron ustedes con el DSM-5, ¿no? Que Claro, dijeron que teníamos separado y ahora los vamos a juntar y yo voy a hacer autismo, ¿no? Entonces no importa si es Asperger o tiene autismo severo. es todo Entonces, dentro de la misma sí, categoría, digamos, claro. Claro, sí, que antes es, pero pero funcionará genéticamente igual. fíjate que No esa sé es si habrá una de estudios las ahí. cosas bien interesantes con respecto a la caracterización genética, porque se ha descubierto algunos genes que están asociados al desarrollo de la conducta. Por ejemplo, una alteración en el cromosoma 7 te permite, por una parte, eh, ser más propensa al desarrollo del autismo. Una duplicación, una alteración, una mutación. Una persona que no tiene esa mutación es una persona típica, mientras Ujú. que una persona que tiene una duplicación de esa información presenta más probabilidades de desarrollar autismo. Pero Es una un gen persona específico dentro del cromosoma 7. no es un gen específico, es un segmento. No es solamente es un Un solo gen, seg- sino son ok. varios genes. Entonces, la ausencia de ese segmento cromosómico te desarrolla, por ejemplo, la enfermedad de, ¿cómo se le llama? Síndrome de Williams. El síndrome de Williams,
Que es que lo es el opuesto. espejo al autismo, ¿no? Por una parte, el síndrome de Williams es altamente sociable, tiene una necesidad enorme de comunicarse, y lee las emociones y ve a los ojos y tiene una tremenda capacidad de poder tener un buen oído y trata de interpretar las emociones de los demás y las anticipa, ¿no? Mientras que la ausencia de la duplicación de ese segmento de cromosoma te da las posibilidades del aislamiento, de no poder interaccionar fácilmente y demás. Pero ojo, no es solamente un gen, son varios los que están involucrados, Porque mejor es un dicho, se segmento, piensa. porque es un segmento del cromosoma y en ese segmento puedes tener más de un gen. Además, que lo interesante es que estamos hablando, fíjate lo impactante del asunto, ¿no? O bueno, lo voy a resaltar. La modificación de este segmento se está traduciendo en la sociabilidad o no sociabilidad. Es que eso te iba a decir. Es decir, tengo un segmento, este es mi segmento, y esto dice que yo tengo la posibilidad de sociabilizar, pero guardando ciertos Filtros. resguardos, ciertos filtros. Si este segmento, Se quitan. es decir, este segmento lo que tal vez lo podría pensar de la siguiente manera. El ser humano como ser humano esencialmente es un ser gregario, por lo tanto tiende a la sociabilización, a la conexión, a mezclarse, ya. A la lectura de las emociones, a la empatía, al Cuando poder tengo, cuando tengo este segmento en ese cromosoma 7, soy capaz de desarrollar un filtro para también poder protegerme. claro, Si este segmento no lo tengo, no tengo el filtro, por lo tanto no me protejo y soy hipersocial. correcto, Si este segmento lo duplico, soy aislado, extra protegido. correcto. Y este segmento entonces duplicado es lo que generaría, ¿por qué me voy a proteger? Porque no tengo poda sináptica. Porque me siento sobreestimulado Y me siento sobreestimulado y por lo tanto es todo es más, me ataca, y agresivo, me muy inunda, me agresivo. invade. Me Y, daña y, así. y eso además asociado a la microbiota. Entonces, Sí. No, es muy bello lo de la microbiota. Te voy a decir por qué. Porque es una alternativa de que si tu genética tiene un problema, hay una puedes alternativa hacer de que modificación. puedas hacer una modificación. Por eso es tan importante la idea de la microbiota, ¿no? Entonces, hay enfermedades que sí. Por ejemplo, las personas que tienen los fenilcetonúricos, es una alteración Ujú, específica. mm. Ya se sabe que no pueden degradar la fenilalanina, que es un aminoácido que viene comúnmente en la carne. Y entonces dice uno, pues ya, si tienes un exceso de este aminoácido, se muere la persona. ¿Qué es lo que sucede? Le cambias la dieta y la persona vive. Así de sencillo. Entonces, ya teniendo ese cambio, nada de que mi cerebro se vuelve loco, nada, sino simple puede desarrollar una vida normal a partir del control de la regulación de los alimentos. Por lo tanto, se hacen estudios en donde se cultivan microorganismos que al parecer están favoreciendo disminuir la depresión o disminuir las conductas de autismo. Sí, eso es Mm. lo bello del asunto. O sea, hay una nueva herramienta, una alternativa que te dice, no te preocupes si tienes una mutación. Hay posibilidades de que podamos A través de mejorar la las alimentación, condiciones. Sí, a través de la alimentación. una dieta Ahora, lo que sí es que, específica para la pero persona, además. pero es que ve ahora el impacto al revés. Yo creo que es, ¿qué hemos hecho para poder producir las cosas y que la gente tenga alimentos? Le hemos metido una de químicos Mm, enormemente. Le hemos hecho una alteración de sí, mezclas claro. genéticas enormemente. Entonces hay que tener mucho cuidado Mm. porque aquello que parecía ser una buena alternativa para el control se vuelve, se puede volver en contra por el capitalismo y la producción excesiva y O sea, la... de partida yo creo que tendríamos que hablar de que cualquier modificación eh, a la dieta, digamos, ¿no? Cualquier modificación desde la nutrición, tiene que partir de la base que estamos con alimentos orgánicos. Sí,
O de sea, no primera con... instancia. Ahora, hay que ver porque recuerda que los alimentos de pronto se han puesto de moda, ¿no? Antes era el Sí, centeno. El centeno era la maravilla hasta que vino las fiebres y los problemas con el centeno, ¿no? Y no, pues vamos a meter otra nueva, ahora el trigo, ¿no? Y viene la idea del gluten, el desarrollo de la depresión y demás, ¿no? Ah, pues ahora vamos a tratar de ver que el maíz es el más sanito y bonito, pero ya está transgénico. Entonces, mm, si es muy difícil poder entender la vida si no es desde una visión holística. Es decir, mm, hay que verlo mm, como un todo, en donde cada uno de los elementos juega un papel primordial. Y sí hay que ser un tanto más respetuoso de lo que está de la biología con respecto a eso, ¿no? A la mm, naturaleza con respecto a eso. Es decir, si yo desequilibro esto, ¿qué impacto puedo tener en las personas? ¿Cómo puedo modificar la conducta? ¿Cómo puedo... Es ahorita mm, pensar que la depresión es una enfermedad que está dominando, ¿no? O sea, hay una mm, alta cantidad de personas con depresión. Eso lo debemos de considerar. O no sé cómo lo ves. mm. Sí, absolutamente, ¿Te absolutamente. Y parece? ahí, y ahí hay una predisposición natural, como estructura normal, digamos, de personalidad, hay una predisposición normal a, a reaccionar depresivamente frente a ciertas amenazas, a ciertas circunstancias. Eh, Hay condiciones ambientales que nos empujan más, como por ejemplo todo este famoso encierro de pandemia de más de un año, porque se pierde la socialización, porque se pierde la posibilidad de tener contacto más íntimo, más el vínculo. Eh, ¿Y habrá pasado algo con la dieta que de alguna manera también favoreció o ayudó? Sí, porque nosotros si revisas la dentadura del ser humano, tiene dientes que están adaptados para una nutrición omnívora. Es Ujú. decir, podamos comer de todo. Sí, claro. Pero ojo, una persona que solamente se alimenta de vegetales, de plantas, el intestino recibe una modificación. Son microorganismos que permiten la degradación de eso. Pero si una persona come carne, es otro tipo de microbiología. Lo ideal es una combinación de ellas para que puedas tener una... Es como pensar si qué equipo te Equilibrio, po, funciona mejor. homeostasis. No, espera. ¿Qué equipo te funciona mejor? Lo mismo sucede ahorita con el gen egoísta, ¿no? No es que sea un solo gen el que está dictando eso, sino dicen los genes, vamos a hacer equipo para poder tener un éxito. En este caso los microorganismos igual, ¿no? En este caso es igual. Como entre más variabilidad tengas de microorganismos, la resistencia, el procesamiento y la absorción es mucho mejor. Por lo tanto, si tú te alimentas solamente con un tipo de... Es como si tú dijeras, voy a comer pechuga asada todos los días. Tu intestino va a decir, esto ya lo procesé, dame algo, una carga mayor, o sea, y tú le metes la misma cantidad todos los días, el intestino de pronto te lo va a absorber y te lo va a procesar, que lo vas a gastar rápidamente y va a decir, ya tengo hambre, dame algo más, porque así están diseñados los sistemas de carga, ¿no? Entonces, si ya le diste un cuartito de pechuga, le das el mismo cuartito de pechuga y lo que antes se procesaba en 2 horas, te lo procesa en media hora. Por lo tanto, empiezas a tener más hambre. De ahí que tienes que enriquecer para que todos los microorganismos se vayan equilibrando entre ellos y puedas tener un mejor aprovechamiento. Entonces, en conjunto, recordemos, todos los sistemas funcionan en conjunto, no son elementos aislados. Requieres necesariamente de la formación de asociaciones para que tú puedas tener una alta funcionalidad. Una selva funciona porque tiene un montón de organismos en combinación. Un monocultivo no funciona o tiene posibilidad de tener una plaga y devaste todo porque es una sola especie la que está compitiendo. Entonces la idea es tener equipos de organismos, ¿me explico? O equipos de Y algo. de ahí, y de ahí a la biodiversidad, eh, se puede extrapolar, ¿no? A la importancia de la biodiversidad, que muchas veces la gente dice, y a mí que me importa que se extinga una especie de hormiga de culo negro grande del Amazonas, que me influye, y a la diversidad humana.
definitivamente. Es que pensar que todos pensemos igual O sea, es una sí, claro. posibilidad es una posibilidad de morir. Que todos tengamos la misma genética es una posibilidad de morir. Quiere O sea, decir que entre es una mayor forma, diversidad, es una forma de endogamia finalmente. Terminaría es siendo una forma de endogamia. entonces lo ideal es es enriquecerlo o Ujú. generar una variabilidad. Y Con ese es el todo, éxito incluso con lo que no te guste. correcto, correcto. Y de ahí es una de las estrategias de supervivencia más importantes en evolución. Entre mayor variabilidad tengas, más posibilidades de sobrevivir. De sobrevivir. Sí, entonces creo que que el tema puede girar hacia muchos lados, ¿no? Mm, Pero ¿te parece si vamos cerrando? Me gustaría que, ok, ya vimos la parte buena de todo lo que queremos rescatar y demás, ¿no? Pero hay conductas que me van a llamar la atención. Por ejemplo, la conducta autodestructiva. ¿Cómo se da la conducta ujú. autodestructiva? Es decir, yo sé que me hace daño fumar y fumo. Podemos hablarlo desde el punto de vista biológico y demás, ¿no? Pero obviamente que va a su componente psicológico. Y Y otra de fisiológico las, también. y fisiológico, y me gustaría, por ejemplo, también que pudiéramos platicar en una versión más filosófica, ¿por qué es tan difícil manejar la soledad? Es La, decir, vamos a hacer un ensayo de la soledad, la soledad. Ok. ¿sí? Pero se me hizo, me resonó inmediatamente el tema de la conducta autodestructiva. Sí, Dejémoslo claro, claro. como, dejémoslo como próximo capítulo. Listo. Me interesa. Bueno, ya no hicimos conclusiones. Pero, o sea, yo creo que están ahí, están a la vista. Una de las conclusiones es precisamente el tema de la diversidad. Sí, sí. La Parece que diversidad, hablamos la más de biodiversidad. autismo que de gen egoísta, pero van Pero, de la mano. pero, pero yo creo que finalmente lo tomamos como un ejemplo. Sí, Es sí. como un ejemplo de cómo puede actuar el gen egoísta. Y a propósito de esto, de la novedad, que por lo menos para mí implica el tema de saber que hay un segmento de un cromosoma específico que es el que genera y que puede generar esta otra El espejo. contraparte, este espejo, ¿no? Del No, y síndrome de de Williams. pronto, es que fíjate que de pronto mientras estaba platicando de de la tremenda sociabilidad que tienen las personas, me vino a la memoria el trastorno antisocial. Mm. Y Por yo eso es por, que, y yo por por eso es otro que me lado quedé, pensaba, ¿y este segmento, no estando ausente y no estando duplicado, podrá haber una variación, por decirlo de alguna manera, así bien en bruto, eh, que tal vez este segmento sea más pequeño en los ingleses y mucho más grande en los brasileños, en los por brasileños? ejemplo, sería cosa de checar el conjunto. Porque sí, o sea, estamos hablando de un segmento que está involucrado sin embargo hay más. Sí, Y así claro. como decía, mientras había unos que dicen soy sociable, pero soy sociable destructivo y soy sociable moderado, parece ser que la moderación, la sociabilidad, como que tienen dos contrapartes que tienen que convivir, ¿no? Mm. Es decir, y por Como en supuesto, todo. la maduración, pero ojo, desde el punto de vista genético, porque viene con la maduración decir, ok, soy sociable, pero no debo ser tan sociable. O Mm, soy sociable en este momento y en este momento no, porque mm, ya es el componente cerebral, el componente intelectual lo que te está diciendo hasta dónde debes y hasta dónde no debes, ¿no? mm, mm. Listo, Bueno, nos pasamos ahora. más que conclusión, yo creo que aquí lo que queda es varias posibilidades de seguir conversando por esta misma vía. Fíjate que sí me gustaría puntualizar, ¿no? Sí, la diversidad o es básico, es importante, no Ujú, solamente en lo que tú vas a aprender, no solamente en lo que tú vas a convivir, sino también en cómo te vas a alimentar y cómo vas a tener a tu alrededor, ¿no? Entre más diversidad tengas, tienes mm. un enriquecimiento enorme, ¿sí? Y otra de las cosas es que, sí es cierto, no todo está determinado genéticamente, no hay un determinismo al respecto. Por lo tanto, si Hay una tienes un mayor padecimiento, predisposición. sí, pero si tienes un padecimiento o algo, hay alternativas que se están abriendo y que te dan la pauta de poder llevar una vida normal, ¿sí? Ujú, Entonces, y lo último es que, por supuesto que
recordemos que hablar de trastornos o hablar de enfermedades son los sesgos de lo típico de la normalidad, ¿no? Mm, Entonces, por eso, ya no utilizo el término somos una persona normal, sino somos una persona típica. típica, Que, sí. Sí, que y está. lo que pasa es que el concepto de normalidad también ahí lo podemos revisar en otra oportunidad, porque depende de cómo lo enfoques y cómo lo enfrentes. Hay a lo menos cinco formas de definirla, ¿no? Claro, claro, Y lo anormal, por lo tanto, no es lo loco, lo enfermo, sino que es lo atípico desde el punto de vista estadístico. así es. Como para, Listo. ya, Saludos. nos vemos.